Buenas tardes, mi nombre es Manuel Antonio López Ramírez. Voy a dar una clase magna aquí en la Universidad de UTEL. Agradezco la invitación. El tema va a ser los números complejos y sus propiedades. Voy a hablar más o menos de qué es un número complejo, algunas de sus propiedades y también de sus aplicaciones. Bueno, en realidad es un tema sumamente extenso. Son números muy utilizados en la práctica, aunque bueno, algunos no lo conocen, ¿sí? Bien, acerca de mí, bueno, hice la licenciatura en Física y Matemáticas en el Politécnico, hice la maestría en Ciencias Matemáticas en la Universidad Autónoma Metropolitana y estoy concluyendo mi doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México, también en Matemáticas, ¿sí? Entonces, bueno, como les digo, voy a dar una representación geométrica de los números complejos. Cada que sea posible voy a ir haciendo algunos dibujos para que vayan entendiendo qué es lo que son. Pues siempre he dicho que el nombre de número complejo pues es un nombre desafortunado porque en realidad pues no son tan complejos, ¿sí? Bueno, entonces voy a enunciar los temas a tratar. Lo primero es, como dije ya, pues voy a ver qué es un número complejo, ¿no? Cómo está representado geométricamente. Y también voy a poner dos de sus representaciones más usuales, que son la forma rectangular y la forma polar. Cada una de ellas tiene una diferente cualidad y es útil para cierto tipo de problemas. De las operaciones más comunes, como todo buen número, como todo buen conjunto de números, pues están la suma, la resta, la multiplicación, la división y la potenciación y la radicación, ¿sí? Son las operaciones que voy a ver aquí en el desarrollo de esta clase y voy a dar algunos ejemplos. Voy a ver cómo se elaboran algunas de las fórmulas y luego voy a poner algunos ejemplos para ir enunciando todo esto, ¿sí? Bueno, como ya dije, pues las operaciones son estas, ¿no? Y todas ellas tienen estas propiedades que, bueno, así a grandes rasgos se llaman propiedades de campo. Los números reales son un campo. Básicamente un campo es un conjunto con dos operaciones que tienen ciertas propiedades. Lo que a mí me interesa es que ese conjunto de números pueda yo, cada vez que yo tenga una ecuación, yo puedo encontrar una solución en ese conjunto de números. Básicamente, así a muy grandes rasgos, eso sería un campo. Un conjunto con dos operaciones en el cual mis ecuaciones tienen solución. Sin embargo, precisamente por eso se crearon los números complejos, porque se encontró que había ecuaciones que no tenían solución en ese campo. Y entonces se crean los números complejos. Aquí voy a poner lo que es un número complejo y básicamente es esto, ¿no? Un número complejo va a ser un número con una parte real y una parte imaginaria. ¿Quién va a ser la parte imaginaria? La parte imaginaria es la raíz de -1, que si ustedes lo introducen en alguna calculadora o en alguna computadora, pues les va a marcar un error. Bueno, entonces ahorita vamos a hablar más al respecto. Si yo la parte real la grafico en el eje de las X y la parte imaginaria la grafico en el eje de las Y, pues entonces mi número complejo va a ser un vector con coordenadas A, B, ¿sí? Entonces aquí necesito dibujar. Voy a explicar. Por ejemplo, con los números reales yo puedo encontrar soluciones a ecuaciones de este estilo, ¿sí? La solución de esta ecuación, en este caso, bueno, en la secundaria o en la educación elemental nos enseñaron que si yo tengo un cuadrado lo paso con su operación inversa, que en este caso es la raíz. Y aquí debo de ponerle dos signos, uno más y uno menos,
porque la raíz cuadrada de un número siempre tiene dos valores, uno positivo y uno negativo. ¿Qué quiere decir? Que x vale en este caso 2, pero también puede valer menos 2. ¿Por qué? Porque a la hora de que yo evalúo en esta ecuación estas soluciones, entonces me queda, si yo evalúo tengo que 2 al cuadrado, pues efectivamente me da 4. Pero por otro lado, también, si yo tomo la raíz negativa, aquí me equivoqué. Si yo tomo la raíz negativa, que en este caso es menos 2, y lo elevo al cuadrado, pues me da 4 también. Entonces, por eso, las raíces cuadradas tienen dos signos. Bueno, pues ¿qué sucede entonces con los números complejos? ¿Por qué aparecen? Estas ecuaciones sí las podíamos resolver, pero de pronto hubo una, por cierto, muy sencilla, que no tenía solución. Que en este momento procedo a hacer una representación geométrica de dicha ecuación, y por esa razón pues se tuvo que implementar el sistema de los números complejos. Y ahorita voy a explicar también de dónde sale que la parte imaginaria ha de ser raíz de menos 1. La ecuación x cuadrada igual a menos 1, si yo le doy valores a esto, bueno, para resolverla tendría que pasar este cuadrado como raíz, entonces me quedaría más menos la raíz de menos 1. Pero como ya dije, esto una calculadora no lo calcula, porque a la hora que yo elevo un número al cuadrado, si es negativo, a la hora de de multiplicarlo por sí mismo, porque acuérdense que a por a es a cuadrada, entonces si es negativo, entonces me va a dar menos por menos. Todos sabemos que menos por menos es más. Y si es positivo, todos sabemos que más por más, pues también es más. Entonces la idea de que yo eleve un número al cuadrado, perdón, que yo le saque raíz cuadrada, es obtener un número que a la hora de elevarlo al cuadrado me dé el número que tengo aquí dentro. En este caso, como es negativo, no puede haber, por esto que acabo de explicar, ningún número cuyo cuadrado sea menos 1, porque siempre va a ser menos por menos, más. Más por más, más. Entonces, de ahí que de entrada esto no existe, ¿sí? Pero esto tendría que ser, en teoría, la solución de esta ecuación. Bueno, todo estaría bien, salvo porque esta ecuación, si yo le doy valores, si yo lo grafico en el eje, en el plano cartesiano, me queda, bueno, esta yo la puedo, voy a escribir, voy a borrarlo de abajo, porque ya no lo voy a usar. Voy a quedar nada más con la pura ecuación. Y si yo lo grafico, porque lo puedo graficar dándole valores, no lo voy a hacer porque no es el tema de la clase, además de que es muy sencillo hacer la gráfica de esta ecuación. Esta ecuación básicamente viene siendo, si yo tengo el plano cartesiano, entonces esta ecuación viene siendo, si este es menos 1, viene siendo una parábola así. Ah, perdón, me equivoqué. Esa es por encima del eje. Es por encima del eje. Entonces, porque precisamente eso es lo que va a representar. Ahorita explico qué. Tengo yo el plano cartesiano. Este debe ser 1. Y entonces es esta ecuación. Es la gráfica de esta ecuación, que yo la puedo reescribir como x cuadrada más 1 igual a 0, nada más paso menos 1 sumando, viene siendo esta parábola, que de imaginario pues no tiene nada, porque yo lo pude graficar, ¿sí? Es muy sencillo. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo le doy valores? Bueno, si yo le doy valores voy a obtener esto. No quiero distraer el tema.
El punto aquí es que esto implique esto y que esto no tenga solución, lo único que quiere decir es que esta curva no corta al eje de las x, porque las raíces de una ecuación son precisamente los puntos donde la ecuación corta al eje de las x. Estas son las raíces de una ecuación. Entonces, que esta ecuación no corte al eje de las x es perfectamente válido, no es necesario que lo haga, pero no tiene en realidad nada de imaginario, simplemente lo único que quiere decir es que mi sistema de números no está completo. ¿En qué sentido? Que no encuentro yo las soluciones a todas las ecuaciones que planteo. Y entonces, bueno, los matemáticos de la época decidieron decir, bueno, pues entonces si mi sistema no está completo, entonces vamos a completarlo. Y entonces vamos a poner y de imaginario a esto, ¿sí? Y entonces básicamente mis números, que eran nada más los que yo representaba sobre la recta real, ahora vienen siendo de esta forma, una parte real y una parte imaginaria, aunque como les digo es solo un nombre, ¿sí? Solo es el nombre. Bueno, pues ya viendo qué cosa es y qué cosas son los números complejos, son números de esta forma, ¿sí? Entonces voy a proceder a sus operaciones. Lo ideal cuando yo extiendo un conjunto de números es que se hereden las propiedades que ya tenía para no tener que crear otras nuevas y aparte para que sean compatibles con lo que ya había yo hecho. Entonces los números complejos pues se van a desarrollar, van a tener unas propiedades prácticamente iguales a las de los números, reales, porque mi intención no era destruir a los números reales porque me servían para muchas cosas, sino extenderlos. ¿Y qué pasa cuando yo extiendo algo? Pues lo que ya estaba debe de seguir funcionando igual y lo que viene nuevo, pues lo ideal es que sea muy parecido también y eso me da un buen sistema de números. De hecho ya, los números complejos ya se ha visto que con ellos se puede resolver cualquier ecuación, cualquier ecuación polinómica, por lo que pues resuelven prácticamente resuelven cualquier ecuación. Y eso es algo bueno. En matemáticas eso es lo que se llama un campo algebraicamente cerrado. Ese es un tema ya más avanzado. No es para esta clase. Aunque los que tengan interés, bueno, hay una amplia bibliografía y en México pues tenemos muchos investigadores que estudian este tema y temas relacionados. Ahora bien, pues ya dije, voy a identificar las partes de un número complejo. Voy a representar mediante z mi número complejo nuevamente y un número complejo va a tener básicamente dos partes. Una ya sean las coordenadas que tiene en el plano cartesiano, a esta forma se le va a llamar rectangular, y la otra va a ser, cuando yo use la forma polar, voy a identificar cuánto mide la magnitud del número complejo, por tanto va a ser siempre positivo porque las magnitudes físicas son siempre positivas, no hay distancias negativas, pero sí voy a identificar un ángulo. Sí, ahorita voy a hablar más al respecto. Si yo me fijo en esto es un triángulo rectángulo que tiene base A y altura B. ¿Sí? Este sería mi cateto adyacente, serían mis dos catetos. Este sería mi hipotenusa, le llamé R al, ¿cómo se dice? A la magnitud, que en este caso va a ser la hipotenusa, y todos sabemos del teorema de Pitágoras. En este caso me quedaría R cuadrada igual a A cuadrada más B cuadrada. Así, ¿no? Quedó en mi número complejo. Si este es A y este es B, aquí también mide B. Entonces, en mi número complejo, si este es R, el teorema de Pitágoras me dice que que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos.
Si yo despejo r, pues me queda nada más la raíz de a cuadrada más b cuadrada, y esta siempre va a ser positiva, ¿no? Bueno, entonces le voy a llamar el módulo del número complejo, que era lo que tenía yo en la presentación. Voy a borrar esto entonces. Bien, entonces eso es de la presentación, lo que significa R. Este es el módulo, de ahí sale del teorema de Pitágoras. Ahora bien, cuando si yo quiero obtener el ángulo que tiene el número complejo, entonces voy a apelar a la trigonometría en este caso. Hay las tres funciones trigonométricas básicas son el seno, el coseno y la tangente de un ángulo. Y todas ellas se aplican a triángulos rectángulos, como es el caso. Bueno, ¿qué sucede en este caso? Si yo tengo un triángulo, como en este caso, si yo tengo un triángulo y conozco sus catetos, acuérdense que de mi número complejo conozco A y B, el ángulo que tengo aquí, ¿sí? El ángulo, si yo conozco los catetos, entonces la tangente de este ángulo, que es una función trigonométrica que implica a estos dos catetos, la tangente del ángulo viene siendo B entre A, cateto opuesto entre cateto adyacente. Bueno, ¿esto para qué me sirve? Si yo conozco B y A, yo puedo sacar el ángulo calculando la función inversa, que en este caso va a ser que el ángulo va a ser el arco tangente de B entre A. ¿Sí? Y esto me da el ángulo. Entonces, yo puedo calcular cuánto mide esta magnitud mediante el teorema de Pitágoras. Quedamos que era la raíz cuadrada de A cuadrada. Bueno, sí, B cuadrada más A cuadrada. Y si yo quiero su ángulo, pues ya acabo de decir que es el arco tangente de B entre A. ¿Sí? Y esto es lo que me va a dar lugar, voy a borrar entonces esto, y esto es lo que me va a dar lugar a la forma polar, que simplemente es representar el número complejo mediante su ángulo y su magnitud, y es una manera alternativa y que me va a servir muchísimo para cierto tipo de operaciones, no para todos, pero sí para algunas que son el producto, la división, la potenciación y la radicación. Entonces, bueno, esto también ya lo voy a borrar porque lo tengo en la presentación. Nada más quería explicar de dónde lo saqué. O bueno, de dónde sale, porque en realidad yo no lo inventé, ¿verdad? Bueno, entonces ahora precisamente, si ya tengo yo ¿cómo se dice? El ángulo y la magnitud, pues entonces yo represento mi número complejo mediante la magnitud y su ángulo. En este caso le llamé alfa. Aquí está el ángulo como lo calculo y la magnitud pues ya la escribí hace rato. Ahora bien, de manera histórica existe lo que se llama la fórmula de Moab, que de manera histórica es como se suele representar al número complejo. La fórmula de Moab es la siguiente. Si yo tengo la magnitud y el ángulo, entonces la fórmula de Moab se representa así. Aquí este es el coseno del ángulo, el seno del ángulo. Nunca debo yo calcular cuánto vale esto. Esto es solo una representación. Se pone así por motivos históricos, pero no porque sea práctico. A mí lo que me va a interesar es nunca perder de vista el ángulo. Si yo saco el coseno, dejo de percibirlo porque se vuelve un número, pues aparte de con una cantidad muy grande de decimales, no lo aprecio tanto como saber qué ángulo tiene en realidad. Y la magnitud tampoco, o sea, el caso es de que esto yo no lo tengo que resolver, es solamente una representación. Aquí en este caso yo puedo poner, esto es lo mismo que si yo represento z con la magnitud y con su ángulo. ¿Sí? Nada más que por motivos históricos se suele representar así.
pero esto de aquí arriba representa la magnitud y el ángulo, ¿sí? Bueno, entonces vamos a continuar con esto. La suma, las propiedades básicas de los números, pues como en los números reales tengo la suma y la resta. En realidad la resta es un caso particular de la suma. Y entonces, ¿qué va a pasar aquí? Como ya expliqué hace rato, lo ideal es que mis operaciones se parezcan a las que ya tenía antes, agregando algún detalle. En este caso, si yo tengo dos números complejos, aquí hice un desarrollo, lo voy a volver a hacer ahorita en el pizarrón, pero sí quiero antes especificar. Si yo tengo dos números complejos, Z1 y Z2, que tengan componentes A1, B1, A2, B2, componentes reales e imaginarias cada uno de ellos, pues entonces lo ideal va a ser, como en todo en matemáticas, que yo solo puedo sumar cosas iguales con cosas iguales. Si yo sumo peras con peras, no las puedo sumar con manzanas, se van a tener que quedar aparte. De ahí que, por ejemplo, cuando yo simplifico términos semejantes, tengo que fijarme que los términos sean precisamente los mismos. Ahora bien, voy a quitar la presentación y voy a explicar de dónde salen estas operaciones. Quedamos que Z1 yo le había llamado A1 más IB1. Y Z2 le llamo A2 más IB2. Puedo usar otras letras. Estas son las que me funcionan en este caso. Si yo sumo, si yo quiero obtener, la idea es obtener Z1 más Z2. Bien, pues como ya dije, y aquí lo puse así precisamente porque es más visual, si yo sumo la parte real con la parte real, me queda A1 más A2. Y si yo sumo la parte imaginaria con la parte imaginaria, pues me va a quedar I por B1 más B2. Y eso es igual a la suma. A1 más A2. Aquí lo puedo poner entre paréntesis, no es necesario en este caso. En el caso de la parte imaginaria sí, porque todos son factores de I. Entonces, ese es. Ahora, si yo quiero calcular la resta, la diferencia, pues entonces igual, tengo Z1 igual a A1 más IB1 y tengo Z2 igual a A2 más IB2. Y de aquí yo quiero sacar Z1 menos Z2. Entonces, ¿qué concluyo? Si yo a 1 le resto a 2, pues me queda A1 menos A2. Y hacia B1 le resto B2, pues me va a quedar aquí, como son múltiplos todos de I, va a quedar B1 menos B2. Aquí. Este es B2. Y ya está, ¿no? Entonces, esto viene siendo simplemente A1 menos A2 más I por B1 menos B2. Y esas son las operaciones que yo tenía desarrolladas en la presentación, nada más que desde el origen voy a borrarlo para poner ahora el resultado que tengo en la presentación. Entonces voy a borrar esto. Y les digo, como les digo, la idea es que sea una extensión. Claro, algunas cosas sí se van a complicar un poquito más, no van a ser así tan inmediatas o tan naturales, sobre todo en la división. La multiplicación sí se comporta un poco más parecido. Pero voy a ver que haciendo el manejo adecuado, puedo yo simplificar todas las operaciones. Por ejemplo, la forma polar me sirve precisamente para la división y para la multiplicación, por ende para las potencias y también por ende para las raíces, para el cálculo de raíces. Y como les dije, al final voy a hablar un poco de las aplicaciones que tiene, que pues bueno, son bastantes y muchas veces insospechadas. Últimamente, conforme la tecnología avanza, se hace menos comprensible para la gente en el sentido de que no sabemos cómo es que funciona. Sin embargo, bueno, funciona mediante matemáticas toda la tecnología. Pero incluso la biología, la sociología la ocupan mucho
carreras nuevas como fisioterapia, también tienen mucho que ver con matemáticas, porque los miembros, el cuerpo humano tiene cierta proporción, y entonces si yo quiero calcular, si yo quiero saber si la persona, sus extremidades son de un tamaño adecuado, tengo que calcular que tengan la proporción con respecto a otras partes de su cuerpo. Bueno, ese es solo breviario cultural. Entonces habíamos dicho que en la presentación estaba cómo salían las operaciones. Y pongo de ejemplo una suma y también una diferencia. Tengo mis dos números complejos, Z1 igual a 3 menos 4i y Z2 igual a menos 2 más 8i. Si yo los sumo, pues de acuerdo al criterio anterior que deduje, la suma, voy a sumar 3 con menos 2, que todos sabemos que da 1, y menos 4 lo sumo con 8, que también todos sabemos que da 4. Entonces su suma es simplemente sumar sus partes reales y sus partes imaginarias. Lo mismo va a pasar con la resta. Si yo, aquí debo tener cuidado con los signos, porque a 3 le voy a restar menos 2, pero aquí lo voy a escribir en este espacio, no necesito quitar la presentación. Si a 3 le resto menos 2, me queda 3 más 2, porque menos por menos da más, y eso hace que sea 5, ¿sí? Que es como puse aquí en el resultado. Y con la parte imaginaria dice que a menos 4 le voy a restar 8. Ahí sí no va a haber cambio. Ahí sí no va a haber cambio de signo, por la simple y sencilla razón de que yo tengo menos 4 y si le resto menos 8, pues me da menos 12. Pero como es la parte imaginaria, pues me queda menos 12i. Entonces de ahí proviene, bueno, ese es cómo obtengo los resultados. Y bueno, la suma y la resta no ofrecieron ninguna cosa muy diferente de lo que son la suma y la resta real. Nada más sumo parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Ahora bien, la multiplicación se pone un poco más interesante en este sentido, aunque en realidad tampoco es muy difícil de saber de dónde viene esto. Simplemente aquí voy a quitar la presentación para ver de dónde obtengo yo esas formulitas. Una cosa que debo de aclarar es, por ejemplo, si yo elevo la parte imaginaria al cuadrado, pues esto sería poner la raíz de menos 1 al cuadrado, y todos sabemos que la raíz y el cuadrado se cancelan, quedándome aquí nada más menos 1. O sea que i cuadrada es igual simplemente a menos 1. Bueno, pues con esto en mente, aquí lo voy a quitar, lo de arriba, voy a quedar nada más con lo de abajo. I cuadrada es igual a menos 1, porque acuérdense que de hecho era lo que yo quería, que al elevar un número al cuadrado me diera menos 1. Bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? Si yo tengo dos números complejos, llamémosle z1 igual a 1 más ib1 y z2 igual a a1 más ib2, y yo los multiplico, pues igual que como multiplicaba yo con los números reales, voy a multiplicar este por este y este por este, y luego también voy a multiplicar este por este y este por este. O sea, voy a aplicar lo que se llama la propiedad distributiva de los números reales, que se hereda también a los números complejos, porque como ya dije, yo quiero tener un conjunto de números que, aparte de que resuelva mis ecuaciones, tenga propiedades iguales a las de mi conjunto anterior. Entonces, bueno, a1 por a1 me queda a1 al cuadrado. a1 por b1 queda más a1 b1. Ahora, y por b2 por a1, yo lo voy a poner así, y voy a poner primero a1, puedo poner al revés, da igual, pero lo voy a poner en este caso así, y en este caso, aquí me faltó algo, sí, a1 por ib1, aquí le falta una i. Entonces, sí, ya decía yo que faltaba algo. Entonces, más i. Y ahora multiplico este por este,
me va a quedar más I cuadrada B1, B2. B1 por B2. Ahora yo voy a simplificar, voy a agrupar los términos semejantes. A1 al cuadrado se va a quedar igual. En este caso, aquí hay un error. Este era A2, una disculpa. Sí, con razón algo no me cuadraba. Este es un A2, entonces este ya no es un A1 al cuadrado, es más bien un A1 por A2. Ahora sí. Entonces, aquí me queda menos I al cuadrado, o sea, todo esto lo voy a reescribir como A1 por A2 más I por A1, B1 más I por A1 por B2, pero entonces aquí si yo cambié esto, va a cambiar, este es A2, porque había cambiado los subíndices. Ahora bien, entonces aquí este es A2. Ahora bien, cuando yo llevo al cuadrado queda menos 1, entonces me queda menos B1 por B2. Y entonces agrupo parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Entonces me va a quedar A1, A2 menos B1, B2. Más la parte imaginaria que es I por A2, B1 más A1, B2. Y esto es, de aquí sale la multiplicación de dos números complejos. Es un poquito más larga, pero tampoco tiene una dificultad demasiado grande. ¿Sí? Entonces voy a borrar esto porque esta es la justificación de lo que obtengo lo que pongo en la presentación. Entonces lo borro. Ya para la parte con la parte polar, bueno, no voy a dar tantos detalles para no confundirlos dándoles demasiada información, aunque bueno, tampoco es tan difícil deducir las operaciones. Pero lo importante es que la forma polar me va a reducir una cantidad increíble de cálculos. Ahorita he estado haciendo muchas cuentitas. Y no es que esté mal, pero me las puedo ahorrar. Entonces ahora, bueno, de la presentación habíamos dicho que así se obtiene la multiplicación. Otra parte, noten que, por ejemplo, bueno, para sumar números complejos en la forma rectangular era muy sencillo. Sin embargo, multiplicarlos en esta forma, pues tuve que hacer mucho desarrollo. Lo mismo pasa con la división. La división, bueno, aquí tengo un ejemplo, simplemente es la sustitución de la fórmula anterior, entonces no voy a abundar mucho en ello porque pues nada más habíamos dicho que si yo tengo dos números complejos, su producto era este, ¿no? Entonces nada más sustituyo y mi resultado va a ser este de acá. Sin embargo, pues no deja de ser algo un poco latoso, ¿no? De estar haciendo cuentas. Bueno, ahora si yo me pregunto por la división, pues entonces voy a tener A1 más IB1 entre A2 más IB2. Y aquí todo el desarrollo que hice, que lo voy a dejar ahí unos instantes antes de mostrar de dónde lo saqué, todo el desarrollo que hice fue para obtener la división y me da esta fórmula, por llamarle de alguna manera, ¿no? Que tampoco es así como que pues muy complicada, pero sí necesito hacer varias cuentas. ¿Cómo lo hago? Lo que voy a hacer voy a multiplicar por el conjugado del denominador, que en este caso es el conjugado del número complejo de abajo. Aquí necesito borrar la presentación, quitar la presentación para poder decir cómo se hace esto. Cuando yo tenía un binomio A más B, su conjugado viene siendo el mismo, pero con uno de ellos de signo cambiado. ¿Por qué voy a usar el conjugado? Porque cuando yo multiplico un número por su conjugado, me queda de los productos notables, sabemos, esto también es muy simple de deducir, de los productos conjugados,
si yo multiplico dos binomios conjugados, o sea que son iguales salvo que cambia el signo de uno de ellos, entonces esto me queda el cuadrado de uno menos el cuadrado de otro. ¿Y cómo lo voy a aplicar yo? Bueno, si tengo z1 entre z2, que le habíamos llamado a1 más i b1 entre a2 más i b2, lo que yo voy a desear es quitar la parte imaginaria del denominador. Bueno, para poder tener un número. ¿Cómo hago esto entonces? Si yo lo multiplico por 1, pues todo el mundo estará de acuerdo que no se altera, ¿sí? Pero voy a poner un 1 inteligente, le llamo yo. Tengo a1 más ib1 por a2 más ib2, y mi 1 inteligente va a ser el conjugado de este, ¿sí? Aquí no es igual, aquí es por. Entonces, este 1 inteligente va a ser precisamente a2 menos ib2 entre a2 menos ib2. Y si se dan cuenta, como es lo mismo, esto aquí, esto es 1. O sea que no estoy alterando a esta división a la hora de multiplicar por 1, ¿sí? Por este 1. Bueno, pero entonces, ¿qué pasa aquí? Pasa lo siguiente. De entrada, el denominador es un producto de binomios conjugados, como los que tengo aquí. Entonces, lo único que voy a hacer es elevar al cuadrado. Bueno, voy a hacer la diferencia de los cuadrados. Me va a quedar a2 al cuadrado menos i cuadrada b2 al cuadrado, ¿sí? De entrada. Ahorita esto se va a simplificar más. Arriba sí va a quedar un poquito más complicado, aunque tampoco mucho. A1 más ib1 por a2 menos ib2. ¿Sí? Y al cuadrado es menos 1. A la hora de multiplicarlo por menos 1 me va a quedar más 1. Entonces, ahorita lo voy a escribir a continuación. Y aquí simplemente me queda a cuadrada más, aquí es a2 al cuadrado, perdón, más b2 al cuadrado. Como son números positivos, el único caso en que me puede dar 0 la suma es que los dos sean ceros. Pero eso no va a poder ser posible, no va a ser posible porque voy a procurar siempre agarrar un número que no sea 0. Si divido entre 0, bueno, entonces todo se echa a perder. Pero precisamente voy a pedir que z sea distinto de 0. ¿Sí? Bueno. Y entonces aquí ya nada más lo único que hago es multiplicar lo de arriba. Me queda simplemente a1 por a2. Si yo multiplico este por este, me queda a1 por menos ib2, pues me va a quedar menos a1, aquí falta la i, a1 b2. Y cuando yo multiplique este por este, me va a quedar más i por a2 por b1. Y este por este, me va a quedar otra vez un i al cuadrado, pero con signo negativo. Aquí me queda menos i cuadrada b1 por b2. Y ya simplificando, esto me queda, la parte real es a1, a2, no cierro todavía el paréntesis. El término del fondo, el del último, menos i al cuadrado, me va a quedar menos por menos 1, es decir, más. Y b1 por b2. Aquí, si me doy cuenta, la mnemotecnia es muy sencilla porque aquí multiplico a1 y a2, aquí multiplico b1 y b2. Y cuando sumo la parte imaginaria, pues los índices van a ser cruzados. Tengo aquí, aquí voy a poner la i primero. Pongo la i y ahí dice mi fórmula que es a2 por b1 y luego menos a1 por b2, ¿no? Entonces, si me quiero acordar,
Aquí abajo va a quedar simplemente A2 al cuadrado más B2 al cuadrado. Si me quiero acordar, pues aquí los índices son, las letras son iguales, perdón, y aquí las letras cambia el índice, ¿vale? Y de ahí viene lo que tenía yo en la presentación, que era, bueno, pues antes voy a borrar todo esto, pero sigo insistiendo en que para multiplicar y para dividir números complejos, pues está muy largo el asunto. Entonces, lo que sí no puedo hacer yo en forma rectangular, o al menos yo no conozco la forma, es cómo elevar, bueno, elevar potencias todavía, pero lo que sí no voy a poder hacer es sacar raíces. Elevar potencias todavía se puede hacer, simplemente tengo que multiplicar el número complejo por sí mismo el número de veces del exponente. Pero eso ya no lo voy a hacer con la forma rectangular, porque si multiplicar dos números complejos me da todo este trabajo, pues entonces voy a buscar una manera más simple de cómo hacerlo. Y tenemos una que es la forma polar, que se hace mediante la fórmula de Moivre, que como ya les dije es solo una representación gráfica, no tengo que sacar los valores de las funciones trigonométricas ni multiplicar nada, lo más lo dejo indicado. Entonces, y eso me va a facilitar todo este tipo de cálculos. Sin embargo, sí es importante saberlo porque continuamente aparecen ejercicios que nos solicitan hacer este tipo de operaciones. Bueno. Entonces aquí simplemente pongo un ejemplo. Pongo un ejemplo de cómo hago esto. Y aquí nada más apelo directamente a la fórmula que encontré. Sí, directamente. Quedamos que las A eran aquí la 1 y la 2, la B la 1 y la 2. Y del otro lado, bueno, las letras van cruzadas. Y lo único que hago es la sustitución tal cual, ¿sí? Si voy sustituyendo con cuidado, bueno, pues obtengo el número que está al final. No tiene gran ciencia en ese aspecto. Lo más difícil era tener la fórmula, por así decirlo. Y la sustitución solamente hay que tener cuidado con los signos. Ahora bien, pues ya había yo hablado mucho de este asunto y ahora es cuando precisamente lo aplico. Para multiplicar y dividir números complejos es muchísimo más sencillo ponerlos en forma polar. Digamos que tengo yo mis números complejos y que ya los pasé a su forma polar. Ya tengo su magnitud de cada uno y su ángulo de cada uno. A la hora de multiplicar, cuando yo multiplico números complejos en forma polar, pues solamente multiplico las magnitudes y sumo los ángulos. Y ya, me ahorro todo el trabajo. También lo mismo si yo divido, aquí va a cambiar un poco, pero no mucho, porque nada más divido las magnitudes y resto los ángulos. Yo te voy a poner un ejemplo donde, bueno, se va a ver que tardo muchísimo menos en hacer las operaciones que con la forma rectangular. Sin embargo, esto tiene como todo, tiene una parte truculenta, y es que yo esto no lo puedo sumar. Si yo quiero sumar Z1, este debería ser Z2. Si yo quiero sumar Z1 y Z2 en forma polar, no se puede, así no se puede. Tiene que ser la forma rectangular. Entonces la forma rectangular me sirve para sumas y restas, y la forma polar para multiplicaciones y divisiones. Y ahorita vamos a ver que también para potencias y para raíces. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo tengo dos números complejos que tienen esta forma, el primero tiene una magnitud de 8 y un ángulo de 30, y el segundo tiene una magnitud de 6 y un ángulo de 45, entonces para obtener su producto y su división, en el primer caso solamente multiplico las magnitudes. 8 por 6 pues me da 48, y la suma de los ángulos me da 30 más 45 son 75, y ya acabé. No tuve que hacer ni la mitad de lo que hice en el otro caso. Y para la división, bueno, aquí me queda, si yo simplifico 8 sextos, me queda 4 tercios, saco mitad en ambos, en el numerador y el denominador. Y el ángulo, si a 30 le resto 45, pues me queda un ángulo negativo, que simplemente quiere decir que
que empieza al revés. O sea, si yo tengo aquí, voy hacia acá. Entonces hacia acá serían menos 15 grados. Eso es todo. ¿Sí? Entonces, pues me ahorró muchísimo trabajo la forma polar en la división y en la multiplicación, que en la forma rectangular, pues me habían costado varios pasos. Entonces, esa es una de las ventajas de la forma polar. Y en el caso de las potencias, bueno, la potencia es muy sencilla también. La potencia es, yo nada más elevo el módulo a la potencia que me están pidiendo y multiplico el ángulo por el exponente, por el exponente. Multiplico. También es algo que me ahorra un tiempo precioso que puedo usar para otras cosas, ¿verdad? Entonces, la raíz es un poquito más complicada, pero viene siendo esto. Saco yo la raíz del módulo, eso tampoco debe ser mucho problema, y aquí me van a quedar varias raíces. El teorema fundamental del álgebra dice que si yo tengo un polinomio de grado n, pues tiene n raíces. De tal forma que si yo tengo x a la n igual a a, va a tener n raíces, x1, x2, xn, algunas de las cuales pueden ser, por cierto, iguales, ¿sí? No está peleado, puedo tener raíces de multiplicidad más de 1. Por ejemplo, ya habíamos dicho que x cuadrada igual a el cuadrado dice que tiene 2 raíces. Bueno, a ver, voy a poner un ejemplo numérico para que se vea mejor. X cuadrada igual a 4. En este caso yo tenía, desde el principio de la discusión, habíamos dicho que tiene 2 raíces. X1 igual a 2 y x2 igual a menos 2. Lo mismo pasa con los demás exponentes. X a la n tiene n raíces. Y de ahí la fórmula que yo pinté hace rato. ¿Sí? La fórmula de la raíz de un número complejo. Dependiendo el índice del radical, va a ser el número de raíces que voy a tener. Aquí sí cambia un poco. Sin embargo, sacar raíces en forma rectangular, con un número complejo en forma rectangular, pues es imposible. O al menos, como ya les dije, yo no la conozco, pero de todas maneras, si existe, no puede ser más simple que la que yo tengo en forma polar. Por lo tanto, pues nos vamos a quedar con esa. Igual y por ahí a alguien se le ocurre de alguna manera, pero como no es práctico, pues creo que nadie lo ha intentado. Bien. Entonces, aquí voy a poner la presentación para un ejemplo. La potencia es bastante simple. Yo tengo uno de los números complejos de la vez pasada, que era un número con un módulo de 8 y un ángulo de 30. Entonces, si yo, por ejemplo, me piden elevarlo al cubo, pues entonces lo que voy a hacer es elevar al cubo al 8 y al ángulo multiplicarlo por 3. Bueno, 8 al cubo es 512 y 30 por 3 pues es simplemente 90. Y ya, ese es el cálculo. En cambio, si yo lo hubiera tenido en forma rectangular, si mi z hubiera sido a1 más y b1, elevarlo esto al cubo, pues sí, habría implicado desarrollar este binomio al cubo, que es muy largo. Bueno, al menos es más largo que lo que yo tengo aquí en mi fórmula, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo voy a borrar y voy a regresar a mi presentación para aquí en la presentación dice simplemente elevo al cubo y multiplico por 3 el ángulo. Pues es una cantidad de cálculos muchísimo menor la que tengo que hacer si yo lo transformo de esta forma, ¿sí? Bien, en el caso de la raíz cúbica, bueno, es un poquito más interesante, como ya había dicho, pero no demasiado. Lo único que tengo que tener cuidado es ir variando las K's que aparecen. La primera parte, la raíz cúbica de 8, pues todos sabemos que es 2. Y de acuerdo a la fórmula, había que poner el ángulo y sumarle 2 pi k entre el índice de la raíz, que en este caso es 3. ¿Sí? Bueno,
Me voy a quedar nada más con, era raíz cúbica de z. Y nada más me voy a quedar con la expresión, que era 2 por el coseno de 30 más 2πk entre 3 en este caso, más i seno de 30 más 2k no, 2pi, bueno, es igual, pero prefiero poner el pi antes. Sobre 3. Entonces así viene esa era mi raíz. Entonces la primera raíz, el z1, viene siendo 2. Aquí voy a tomar k igual a 0. ¿Sí? Porque los valores vienen de k igual a 0, 1, 2, hasta n menos 1. ¿Sí? Bueno, pues entonces aquí nada más me queda coseno de 30 más 2pi por 0 sobre 3. Luego, aquí me va a quedar más i seno de 30 más 2pi por 0 sobre 3. Pero cuando yo multiplico por 0 un número, pues se cancela. Y entonces esto me va a quedar simplemente, z1 me queda 2 por coseno de 30 sobre 3, porque esta parte se canceló, más i seno de también 30 y entonces aquí me queda nada más 30 entre 3 es 10, 2 por coseno de 10 más i seno de 10. Y esta es la primera raíz. Las segundas pues se hacen variando la k. Pero bueno, en este caso no es muy importante. Nada más quise sacar la primera. No me acuerdo si puse en la presentación, si puse... No, nada más puse esta, ¿no? Porque es para ejemplificar. Las otras solamente voy variando la k y me va dando algunos valores diferentes. Pero con esto, pues sacar raíces también es más simple. ¿Sí? Y bueno, hasta esto fue lo que quise preparar para la clase. Entonces voy a borrar. Estas son las operaciones fundamentales con números complejos, que como ya vimos, pues no son tan complejos, ¿verdad? Pero en matemáticas se les da nombres a las cosas, con cosas, pues no sé, que representan alguna idea. Es frecuente encontrar conceptos como árboles o ramas, también flechas, carcajes. Suelen ser de ese estilo los nombres que se les ponen. Generalmente representan algo que tiene alguna interpretación geométrica, aunque hay distintas variaciones. Bien, pues por mi parte esto es todo. Si hay preguntas, adelante. Me gustaría escuchar alguna pregunta, algún comentario. En cuanto a las aplicaciones, nuevamente, los números generalmente se estudian porque tienen alguna aplicación en la vida real, sobre todo, y más si es cuestiones de dinero, cuestiones de tecnología, pues entonces
se les estudia bastante, precisamente porque generan productos, servicios y en general dinero. Bueno, hay múltiples aplicaciones. Una de ellas que siempre le comento a los alumnos de ingeniería es la parte de electricidad y de electrónica. Si yo tengo un capacitor son dos placas paralelas que pueden estar o no aisladas por un dieléctrico. A veces, cuando no están aisladas por el dieléctrico, el dieléctrico es el aire. Bueno, pues resulta que un capacitor precisamente, y su símbolo lo representa muy bien, son dos placas paralelas y debería de comportarse como un circuito abierto. Es decir, por aquí no debería de pasar ninguna corriente. Bueno, y también están los inductores o solenoides. Bueno, algo parecido pasa con los transformadores, pero para mi ejemplo bastan los solenoides. Si esto se estira, es un cable nada más, es un alambre. Y entonces la corriente que pasaría aquí no debería tener resistencia, porque es solamente un alambre. Bueno, entonces aquí debería de pasar directamente, y si no tengo cuidado provoco un cortocircuito incluso. Si yo en este caso, aquí voy a conectar una batería, aquí no debería de haber corriente, y aquí debería de haber un cortocircuito, si yo le conecto una batería de corriente directa. Bueno, pues resulta que nuestros aparatos electrónicos están llenos de estas dos cosas, que no son más que circuitos abiertos y cortocircuitos. ¿Por qué entonces se pueden conectar? Si yo en vez de una corriente directa, conecto una corriente alterna, como por ejemplo la señal que recibo yo en un celular, si mi onda es senoidal, pues entonces aquí se genera un flujo de corriente y también se genera una resistencia que se le llama reactancia. ¿Sí? En este caso se llama reactancia capacitiva y en este caso se llama reactancia inductiva. Y varía, entre otras cosas, de las características del capacitor y del inductor. Pero si yo varío la frecuencia, ¿cómo se llama? Esta reactancia cambia. Y también en el capacitor. Si yo cambio o si yo aumento o disminuyo la frecuencia, aumenta esa impedancia. Es una impedancia. La impedancia es una oposición al flujo de corriente. Por lo tanto, tiene una resistencia pues imaginaria, porque no hay una aquí debería ser una resistencia infinita, sin embargo hay flujo de corriente y aquí tendría que ser una resistencia cero. Entonces van a tener una parte real, que es constante, que es propia del material, sobre todo aquí. Y la parte que cambia es una que cambia dependiendo de la frecuencia. Es una parte imaginaria que tampoco es constante, cambia dependiendo de mi frecuencia, o sea, del número de oscilaciones. Esa es una de las aplicaciones que tiene. Entonces ya voy a borrar esto. Otra aplicación, pues muy común, es cuando yo modelo el crecimiento de un ser vivo. La ecuación, que por cierto, bueno, es un tema de una asignatura que se llama ecuaciones diferenciales. Dependiendo mi modelo, pero el modelo clásico, mi ecuación que determina el crecimiento de un ser vivo respecto al tiempo, pues es una constante. Aquí voy a usar otra letra mejor para el crecimiento, le voy a poner una K. Esto se resuelve con cálculo integral, por lo tanto no lo voy a deducir. Es esta ecuación que tiene un exponente imaginario. Y este modela el crecimiento de seres vivos, de poblaciones
También modela el interés compuesto simple, que es con el que nos cobran los intereses en el banco, y muchísimas cosas más. Y tiene un componente imaginario, que ya vimos que no es tan imaginario, por tanto. Estas son dos grandes aplicaciones de los números complejos, y el crecimiento de plantas y poblaciones pues son fenómenos que biólogos, sociólogos, economistas estudian. Entonces, los números complejos, aparte de que no fueron tan complejos, pues tienen componentes imaginarias que en realidad son bastante reales. Esa sería mi respuesta. La importancia de las matemáticas en la vida profesional. Como ya mencioné hace rato, en muchas carreras se aplican las matemáticas, incluso hasta en las más insospechadas, carreras nuevas como fisioterapia. Los brazos, las piernas, la cabeza, toda la nariz tienen cierta proporción entre sí. Entonces, si yo quiero rehabilitar a una persona, si yo quiero ver qué características tiene su cuerpo, yo necesito ver que haya cierta proporción entre sus órganos, entre sus extremidades, así. ¿Qué otra cosa también trasciende? Carreras como psicología, economía, incluso derecho, se basan mucho en la interpretación de resultados, y los resultados solo se obtienen de manera estadística, sobre todo de los fenómenos. ¿Sí? Si yo quiero ver cómo actúa cierta población o los resultados de cierta encuesta que obtiene un partido político, pues yo necesito hacer una estadística. Y entonces los mismos políticos tienen que estar interpretando esa estadística. Ahí hay matemáticas. Los psicólogos, cuando hacen un test psicológico, tienen que ver qué arroja los resultados que están buscando. Y la única manera de interpretarlos es matemáticamente. Y así, carreras que se piensa que no tienen nada en común con las matemáticas, comunicación, periodismo, todo eso, pues todo el tiempo están utilizando estadísticas, están utilizando incluso ecuaciones diferenciales como las del crecimiento y todo eso. Si yo quiero predecir en cuánto tiempo una población se va a volver de tal tamaño, si yo tengo la parte técnica de mi equipo, de mi partido político, dice, bueno, necesito yo prever cierta cantidad de servicios médicos, de transporte, de educación para tal población, tengo que saber cuánto va a crecer para yo anteponerme a ese crecimiento y poder cumplir con la misión. Sí. Y hay una infinidad de posibilidades. A mí me gustan las matemáticas simplemente porque, como decía Jorge Luis Borges, las matemáticas son un lugar donde la razón pura supera a la fantasía pura. Ese es por lo que a mí me gusta, pero pues tiene también mucha aplicación. Y esa sería mi respuesta a todo. Gracias.